El IQ financiero número 4 es apalancar tu dinero. Apalancamiento significa hacer más con menos, ¿cierto? Esa es la definición más simple de apalancamiento. Es como coger una gata, una palanca para levantar un auto, ¿cierto? Mira el esfuerzo que harías si lo quisieras levantar tú solo, o el esfuerzo de cuántas personas se necesitarían para que con sus propias manos puedan levantar un auto. Muchísimo esfuerzo. Sin embargo, con una gata, con una palanca, de esas que sirven para levantar el auto, haces algo de esfuerzo y se levanta el auto. Es decir, haces más con menos. Eso es apalancamiento. Y de hecho, el apalancamiento en términos financieros significa hacer que el dinero trabaje para ti utilizando el dinero o el financiamiento de otras personas. Es decir, si solamente te usas tu dinero, estás limitado a tu dinero. Pero si utilizas los recursos de otras personas, entonces estás apalancando tu dinero. Tienes muchos más recursos para ganar mucho más, ¿cierto? Entonces acá Robert Kiyosaki nos da un ejemplo de cómo él lo hizo a través de las inversiones que él hace en bienes raíces, y este ejemplo lo puedes poner, ¿cierto?, en cualquier otro tipo de negocios, en los proyectos que tú desees desarrollar. Vamos a contar su ejemplo a modo de aprender de su experiencia. Recuerda que este libro Robert Kiyosaki lo publicó a finales del 2007. Entonces él nos cuenta que en pleno 2007, cuando ya parece que la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos estaba por reventar y pues la gente ya no quería comprar bienes raíces porque era muy riesgoso, era un mercado que iba a explotar en una burbuja inmobiliaria, pues dice que él estaba viendo el noticiero y los asesores financieros decían que no era momento de comprar bienes raíces. Y en ese mismo momento entró su esposa y le dijo: Robert, alístate que ya tenemos que ir a cerrar el contrato por la nueva vivienda, por el nuevo complejo de viviendas que estamos comprando. Y era un complejo de viviendas valorizado en $17 millones. Es decir, mientras muchos asesores financieros recomendaban no comprar, él estaba comprando ese complejo inmobiliario. Y no solamente lo estaba comprando, sino que de esos $17 millones, él no estaba invirtiendo el 100%, él solamente había pagado el 20% de la inversión, es decir, $3.4 millones. El dinero restante, los otros 13.6 millones de dólares, eran del banco. Es decir, él estaba pidiendo un préstamo gigante para hacer una inversión cuando todo el mundo decía que ese tipo de inversiones en ese momento era muy riesgoso. Entonces lo que él nos dice es que sin inteligencia financiera, obviamente apalancarse es muy arriesgado, porque cuando no tienes inteligencia financiera no tienes control sobre el activo. Sin inteligencia financiera no tienes control, y sin control entonces es muy arriesgado. Pero en el caso de él, que es una persona con mucha inteligencia financiera, él nos dice que él sí tiene control sobre el activo, por lo cual es una inversión con muy bajo riesgo. Entonces él nos dice, por ejemplo, no mucha gente se confía en el valor de sus propiedades o en el valor de su propiedad para establecer su valor neto, y que esa es una sensación de riqueza falsa, porque te dice: tu casa hoy puede valer, digamos, $500,000, $200,000, pero ¿qué pasa si hay algo en el mercado inmobiliario y ahora bajan el 30-40% su valor? Entonces realmente no valía lo que valía, ¿no? Por eso es que dice el dicho: no cuentes tu dinero mientras estés en la mesa de apuestas, recién cuéntalo una vez que lo tengas en tus manos. Sin embargo, él nos dice que si es que tú tienes el control sobre un activo, sobre una propiedad, ahí sí puedes controlar el riesgo, ¿no? Y de hecho esa es la clave de la inteligencia financiera, del IQ financiero número 4, apalancar tu dinero. La clave es el control. ¿Qué tanto control tienes sobre el activo que estás comprando o que tienes, ¿no? Sobre el negocio, sobre los terrenos, sobre las acciones que tienes. Ese es el punto. Él nos dice, si es que tú tienes control sobre el activo, puedes hacer que su valor aumente. Si tú tienes control sobre el activo, puedes hacer que su valor aumente. Sin embargo, si tú estás esperanzado en el valor de tu propiedad, no está bajo tu control las circunstancias que puedan suceder que hagan que tu activo suba o baje de valor. Pero si tú lo controlas, puedes hacer que suba de valor. Entonces, en el caso de este complejo de viviendas que él compró, como te digo, por $17 millones, utilizando un 80% de crédito bancario, ese era un complejo de viviendas de 300 departamentos en total. Todo un condominio de 300 departamentos, él lo estaba comprando. ¿Y por qué te dice que él tenía control pleno? Pues control pleno sobre ese activo. Por lo siguiente, nos dice que él tiene control sobre las 4 columnas del estado financiero. Un estado financiero se compone por los ingresos,
por los gastos, es decir, por el ingreso, por el dinero que entra, por el ingreso que sale, por los pasivos, que normalmente son las deudas, y por los activos, que son, digamos, pues aquellos que te producen los ingresos, ¿cierto? Entonces, en la columna de ingresos, él nos dice que él tiene control sobre ese complejo de departamentos, porque si él hace arreglos, de hecho él había contemplado que en ese préstamo de 17 millones de dólares que hice, en esa inversión, no solamente era para comprar los apartamentos, sino también que ya estaba contemplado, digamos, remodelar las áreas comunes, pintarlos, añadir también a cada departamento, ponerle lavadora, secadora, equiparlo, ¿cierto? Entonces, que haciendo esas mejoras que están bajo su control, él iba a aumentar la renta $100 más. Y obviamente en un proceso de 3 años es lo que él tenía planificado. Entonces, imagínate 300 departamentos que le aumenta la renta $100 más a cada uno a cambio de darles obviamente mejores y mayores servicios. ¿Qué pasa? Son finalmente $30,000 extra cada mes y al año eso hace $360,000 adicionales. Es decir, él tiene el control para hacer que esa propiedad, que ese activo, le dé $360,000 más cada año, con la misma inversión que ya está haciendo, con esos mismos 17 millones de dólares. Ahora, en la columna de gastos, ¿cómo es que él disminuye el gasto? Pues él nos dice que como ya él tiene una corporación grande de bienes raíces, los gastos administrativos, los gastos de contabilidad, los gastos de pintura y otro tipo de cosas, ya no son simples gastos independientes de un solo complejo, sino que esos gastos son absorbidos por la corporación y de esa manera está gastando menos dinero. Así que también tiene control sobre los gastos. Por otro lado, en la columna de pasivos, ¿cómo puede tener él el control? Digamos, como él ya es un inversionista de mucho renombre, pues en lugar de ofrecerle, digamos, una tasa anual de 6%, alguien le ofrece 5% y otro banco le ofrece 4%. Y entonces está teniendo control sobre la tasa que él va a elegir. Imagínate en un préstamo de 10 millones, porque este préstamo fue de poco más de 13.6 millones de dólares, exactamente. Sobre un préstamo de 10 millones de dólares, el 1% al año son $100,000 al año. Es decir, que gracias a elegir un préstamo con 1% menor tasa de la que le dan a un inversionista normal, pues él está dejando de pagar $100,000 al año en préstamo. Combinados con los otros 360,000, estamos hablando de que ya casi está incrementando el flujo efectivo de ese activo en $500,000 al año. Mira qué interesante el control que él puede tener. Y por otro lado, la columna de activos nos dice que pues, en la columna de activos se incrementa su valor debido a las otras 3 columnas, porque si ahora ese inmueble está produciendo $500,000 más de ganancias cada año, entonces hace que el valor del inmueble aumente, porque el valor de un inmueble está determinado por las ganancias que te puede producir. Lógicamente, al hacer que produzca más dinero, también ha incrementado el valor del activo. Qué genialidad esto de acá, de verdad que es impresionante. Y pregúntate tú cómo puedes llevar eso a tu negocio. El tipo de negocio que tengas, cómo puedes hacer que aumenten los ingresos, cómo puedes hacer que se reduzcan los gastos, digamos, innecesarios, cómo puedes hacer que se reduzcan los pasivos, ya sea a través de pagar cuotas adelantadas para que tu deuda disminuya y disminuyan los intereses, o a través de mejorar tu historial de crediticio para que cada vez tengas mejores tasas de interés. Y también, obviamente, haciendo estos 3 anteriores vas a poder aumentar el valor de tu activo o el valor de tus activos si es que tienes varios. Existen 2 razones por las cuales la gente invierte su dinero, y esas 2 razones se llaman: número 1, ganancia de capital, y número 2, flujo de efectivo. ¿Qué es esto de acá? ¿No? Por ejemplo, ganancia de capital es si es que, digamos, imagínate que Robert Kiyosaki compró esa propiedad en 17 millones de dólares. Y ahora, porque mejoró el mercado inmobiliario, o porque obviamente ahora esas viviendas producen más dinero, ahora ya no valen 17 millones de dólares, ahora valen 25 millones de dólares. Entonces termina vendiéndolo y finalmente ganó 8 millones de dólares. Esos 8 millones de dólares se llaman ganancia de capital, es decir, la compra-venta. Cuando tú compras algo y lo vendes a un precio mayor. Si tú compras un terreno y de ahí lo vendes a un precio mayor. Si tú compras un auto, lo arreglas y ahí lo vendes a un precio mayor. Eso es ganancia de capital. Y no es que sea malo ni bueno, simplemente hay que conocer las características de cada uno de los tipos de inversión que uno hace, ¿no? Cuando inviertes en ganancias de capital, pues eso sirve para aumentar rápidamente tu flujo de efectivo, para aumentar rápidamente la cantidad de dinero que tienes para invertir, para incrementar tu patrimonio. Sin embargo, también es un tipo de ingreso que te produce más impuestos, ¿no? Que respecto al segundo tipo de inversiones, que son para generar flujo de efectivo. ¿Cómo es una inversión de flujo de efectivo? De hecho, Robert Kiyosaki nos dice, ¿no? Él invirtió estos
estos 17 millones de dólares, poniendo solamente el 20% de su capital. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que gracias a las rentas que ya está cobrando, más el incremento de las rentas y reduciendo los gastos, ahora esa propiedad todos los meses le va a dar dinero. Digamos que esa propiedad todos los meses le va a dar $50,000 en ganancias, para poner como ejemplo. Entonces esa propiedad lo que hace es darle $50,000 al mes. ¿Y qué pasa si es de esos $50,000, después de pagarle al banco, las tasas y todo, él se queda con $30,000? Entonces se está ganando $30,000 mensuales. Todos los meses se gana $30,000 mensuales, y eso, digamos, es flujo de efectivo. Entonces tú puedes invertir para flujo efectivo o para ganancia de capital. Recuerda que en ganancia de capital se pagan más impuestos, mientras que en flujo efectivo puedes reducir tus impuestos literalmente hasta cero, ¿no? Usando muchas estrategias legales como las que te comentaba en el video, en el IQ financiero número 2. Y ojo que tú puedes ser un inversionista o un dueño de negocios que vaya tanto a ganancias de capital como también a flujo efectivo. De hecho, hay tres tipos de inversionistas. Están los que solamente van a ganancia de capital, están los que solamente van a flujo efectivo, y están los que son mixtos, los que hacen ganancia de capital y también hacen flujo efectivo. De hecho, Robert Kiyosaki nos dice que él hace ambas, ¿no? Por ejemplo, que la razón principal por la cual invierte es el flujo efectivo, pero si la propiedad se evalúa tanto que su valor termina siendo mucho mayor después de un tiempo, pues él la vende feliz de la vida, genera ganancia de capital y ahora tiene más dinero para invertir, ¿no? Él es un inversionista mixto. Entonces lo importante es que tú sepas qué buscas de tu inversión. ¿Buscas de tu inversión flujo efectivo o buscas de tu inversión ganancias de capital? Pues lógicamente el flujo efectivo, como te digo, va a darte un dinero mensual todos los meses, y por otro lado la ganancia de capital va a hacer que tu dinero para invertir pueda incrementarse muy rápidamente. Ahora, hay tres conceptos que nos dice Robert Kiyosaki que debes de saber si es que quieres entrar al mundo de las inversiones, y acá vamos a decirlos de forma muy sencilla, y vamos a explicarla de forma muy sencilla. El primero de esos es el OPM, por sus siglas en inglés. Significa dinero de otras personas, others people money, ¿cierto? Entonces, es por ejemplo cuando tú te pides dinero prestado del banco para hacer una inversión. Ese es dinero de otras personas. Cuando entre tus familiares, entre tus amigos, reúnes capital, ¿cierto?, para invertir en tu negocio. Eso es OPM, Others People Money, dinero de otras personas. Es muy importante que aprendas a recaudar dinero de otras personas, a tener un buen historial de crediticio, porque eso te puede ayudar muchísimo para tener beneficios mucho más grandes. El segundo concepto es el ROI. El ROI es el retorno sobre tu inversión. Obviamente está en siglas en inglés, Return Over Investment. Entonces es el retorno sobre tu inversión, es un porcentaje anual. Por ejemplo, si tú invertiste $100,000, ¿no?, y encima te prestaste el banco algo más, y esa propiedad, después de pagar los intereses al banco y las cuotas mensuales y todos los gastos, esa propiedad o ese negocio te está dejando $20,000 al año en ganancias. ¿Qué pasa? $20,000 de ganancias respecto a los $100,000 que tú invertiste de tu dinero. Entonces estás teniendo un 20%, ¿no? 20,000 es el 20% de 100,000. Un 20% de retorno sobre tu inversión. Ese es tu ROI, 20%. Mientras más ROI, significa que mejor fue el negocio o mejor fue la inversión. ¿Qué pasa si tienes un ROI del 100%? Significa que invertiste, por ejemplo, $1,000 y cada año tienes $1,000 gracias a esa inversión. Que invertiste $100,000 y cada año tienes $100,000 gracias a esa inversión. Y también nos dice Robert Kiyosaki que existen ROI infinitos. O sea, que puede ser que tú no invertiste nada, literalmente nada, y aún así tienes dividendos. Y de hecho ahí él nos cuenta que muchas de las inversiones que él hace, por ejemplo, con la propiedad de 17 millones, él, como tiene el control, hace que incrementen las ganancias y ahora la propiedad vale más. Como la propiedad vale más, puede sacar un nuevo préstamo del banco por esa hipoteca, digamos, por ese valor adicional. Ese valor adicional puede hipotecarlo. Entonces, ¿qué pasa si él había invertido de su dinero 3.4 millones y ahora que ese complejo habitacional incrementó su valor, pidió una hipoteca adicional de $4 millones? El pago de esos $4 millones sigue dándose gracias al ingreso adicional que gana esos departamentos, gracias al casi $500,000 adicionales. Sin embargo, con esos $4 millones de préstamo que hace, va para los inversionistas. Él se queda con ese dinero y es como si realmente no hubiera invertido nada, porque ya recuperó rápidamente en un año o 2 años más de los 3
3.4 millones que invirtió, es más, hasta le generó una ganancia, y ahora ese complejo habitacional sigue produciendo dinero, paga las deudas solo y aún así le da todavía un flujo efectivo. Es decir, que ya habiendo recuperado rápidamente el total de su inversión, le sigue generando ingresos. Ya no hay, es decir, ya no tiene su inversión puesta ahí y aún así le da dinero. Ese es un retorno infinito sobre su inversión, porque literalmente ya no tiene su capital puesto en esa propiedad y aún así le sigue ganando dinero. Y acá yo quiero complementarlo con la historia de un gran empresario que se llama Dana White. Tal vez hayas escuchado de él o tal vez no. Él es uno de los dueños y el presidente, el CEO de la UFC, ¿cierto? Esta asociación deportiva de lucha de artes marciales mixtas, donde participa Conor McGregor, donde está Khabib, donde están muchos otros peleadores. Entonces, él cuenta que en el año 2001 la UFC estaba en venta. Y él no tenía dinero para comprarla, de hecho él no era una persona adinerada. Sin embargo, él era muy apasionado por ese deporte y consiguió a unos amigos que tenían dinero, que podían ser inversionistas, y logró convencerlos de que se unan a él en el proyecto y que ellos lo financien. Y finalmente compraron a la UFC por tan solo $2 millones. A cambio de eso, Dana White, a cambio de hacer la negociación y de encargarse más adelante también de la empresa, ¿cierto?, obtuvo el 9%, o sea, casi el 10% de la compañía. Y obviamente esa compañía creció muchísimo. Ojo que él ha obtenido el 10% de una empresa en la que no invirtió ni un solo dólar, ¿cierto? Él simplemente ha hecho los contactos y ha puesto su trabajo, su pasión para que esa empresa crezca. Entonces él no invirtió ni un dólar y aún así poseía el 10%, es decir, todas las ganancias era un retorno sobre la inversión infinito, porque él invirtió cero y recibía dinero todos los meses, todos los años en cuanto a utilidades. Y eso no es lo más impresionante. Lo más impresionante es que después de 16 años, en el año 2017, la UFC fue vendida a otra corporación por un total de $4.000 millones. O sea, una empresa que fue comprada a $2 millones fue vendida a $4.000 millones. Y su 9%, en este caso de Dana White, fueron $350 millones. Imagínate, después de 17 años, él invirtió cero y ganó $350 millones. Y no solamente eso, sino que también se quedó como presidente de la compañía y seguramente con la nueva corporación tiene también un arreglo de tener parte de las acciones. Impresionante, una tasa, un retorno sobre la inversión infinito. Y el tercer concepto es el TIR, que se llama la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno, para hacerlo sencillo, es, digamos, el promedio de las ganancias esperadas en el futuro, ¿no? El promedio de las ganancias que esperas de tu negocio este año y el próximo año y el siguiente año. Entonces, ¿cómo puedes hacer que esa tasa se incremente? Con lo que dijimos en los conceptos anteriores. Si tú tienes control sobre la propiedad, puedes hacer que, digamos, incrementen los ingresos, que bajen los gastos, que disminuyan los pasivos y que aumente el valor del activo, ¿no? Entonces, haciendo eso es que incrementas la cantidad de dinero que esperas que te va a generar ese activo en el futuro. Ahora, de hecho dice Robert Kiyosaki que no te dejes intimidar por los números que él pone ahora, ¿no? Que habla de una inversión de $17 millones y tú tal vez dirás, wow, pero $17 millones es una inversión definitivamente fuera de mi alcance. Lo que él te dice es que sueñes en grande y si es necesario comiences con muy poco, que no hay ningún problema con eso. De hecho, él nos dice que su primera inversión inmobiliaria fue cuando él era todavía muy joven y compró una propiedad, una casa en la isla de Maui, que estaba rematada por el banco, o sea, una propiedad en remate, y él la compró a $18.000. De esos $18.000, el banco pedía $2.000, digamos, de cuota inicial, de enganche, por así decirlo, ¿no? Y él dice que él ni siquiera tenía los $2.000, así que en ese momento era permitido pagar eso con una tarjeta de crédito. Entonces, literalmente, los $18.000 fueron $16.000 por un préstamo hipotecario y $2.000 por préstamo de tarjeta de crédito. Y nos dice que él, después, cuando alquiló esa propiedad, después de pagar las cuotas de la tarjeta de crédito y después de pagar las cuotas del banco y los gastos, pues, administrativos de la propiedad, esa propiedad le daba $35 al mes de ganancias, ¿no? Y obviamente tú dirás, Luis, pero $35, eso no me sirve para cambiar mi estilo de vida. Es que no es que sean $35, es que son $35 que estás teniendo, en este caso como Robert Kiyosaki, como tasa de retorno
infinita, porque él invirtió cero, todo fue con préstamo, tanto tarjeta de crédito como bancario, y aún así tenía $35 extra cada mes. Y no solamente eso, sino que le demostró al banco que era capaz de administrar bien la propiedad y de pagar puntual sus cuotas. Y gracias a eso el banco le extendió la cuota, digamos, le extendió el crédito que podía darle, y con eso Robert Kiyosaki compró 2 casas más, y al cabo de un año vendió esas 3 casas por un total de $144,000. O sea, sumando la venta de las 3 propiedades, recibió $144,000. Con eso pagó al banco de esas propiedades y le quedaron para él de ganancias $90,000. Acá podemos ver una combinación espectacular de flujo efectivo con ganancia y capital. Él hizo esas inversiones para ganar flujo efectivo. Imagínate que gracias a la primera propiedad ganaba $35, gracias a la segunda pongamos 50 y gracias a la tercera otros 50 más. Es decir, gracias a esas inversiones él se ganaba $135 extra cada mes sin tener que trabajar. Sin embargo, el mercado inmobiliario mejoró y finalmente terminó vendiendo esas propiedades y ganándose $90,000 para ahora poder tener de enganche mucho más dinero y acceso también a mucho más crédito. Entonces, nuevamente el consejo: sueña en grande y comienza con poco. Comienza con poco y sueña en grande. Nunca partes de tu meta de los proyectos grandes. Y él nos dice que hoy en día esa inversión que él hizo de $17 millones es muy chiquita comparada a las inversiones que se prepara para hacer en un futuro. Entonces nos dice que la medida de la inteligencia financiera número 4, que es apalancar tu dinero, es cuánto obtienes por tu inversión, el ROI, el porcentaje de retorno sobre tu inversión. Esa es la medida, ¿no? Entonces nos dice que consideres la próxima vez que un corredor o que un vendedor de planes financieros te diga que puedes obtener un 10% anual respecto a tu inversión, él te dice que le cuentes que tú puedes obtener un retorno sobre tu inversión infinito, ¿no? Y esa es la verdadera medida de la inteligencia financiera número 4, y que por ende esta inteligencia financiera puede ser infinita porque puedes alcanzar retornos infinitos. Vayamos por la quinta y última inteligencia financiera.